Vamos a entrar en materia con una palabra que el Padre nos ha traído para esta noche. Si usted pudo ver el cintillo del título de la transmisión de esta noche, dice una historia de amor y perdón, y de eso vamos a hablar. Hay muchas historias en la palabra de Dios sobre el amor, sobre el amor de Dios y el perdón de Dios específicamente para cada uno de nosotros que somos sus hijos, sabiendo que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que tenemos infinidad de errores, porque como la misma palabra de Dios dice, de lo vil y menospreciado del mundo ha escogido el Señor. Y yo le voy a decir una cosa a usted, yo estoy seguro que usted también es un escogido de Dios. Cada uno de nosotros ha sido escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que ahora podamos ser parte de su iglesia, para que ahora podamos ser parte de su pueblo, para que podamos ser cada uno de nosotros hijos de Él, porque no se trata de lo que usted y yo hagamos, no se trata de nuestras imperfecciones, de nuestras equivocaciones o de las obras que cada uno quizá pueda practicar, a veces tratando con esas obras de alcanzar a Dios. Se trata del amor de Dios, como dice Juan 3:16, que de tal manera Él amó al mundo, a cada uno de nosotros, que entregó a Cristo, a su unigénito, y lo dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo, Él se despojó del trono, Él bajó a la tierra, tomó forma de hombre, forma de siervo, vivió una vida perfecta, cumplió la ley, se entregó en cuerpo, alma y espíritu para ser sacrificado como un cordero perfecto en la cruz del Calvario por usted y por mí, mi amado hermano, y es a través de ese sacrificio que Dios nos ha hecho perfectos, que Dios nos ha santificado, que Dios nos ha hecho sus hijos. Y entonces, como le decía, el Señor Jesús bajó, descendió del cielo como el unigénito de Dios, pero cuando Él resucitó, Él vuelve al trono, Él vuelve a subir, pero ya ahora no como el unigénito, sino como el primogénito, el primero de muchos hijos, y usted y yo somos parte de esta gran familia. Así que vamos a ver esta historia preciosa de amor y de perdón, y yo le quiero pedir a usted, perdone, yo le quiero pedir a usted que usted me acompañe a la palabra de Dios, al libro de Lucas, al capítulo 22. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 22, desde el versículo 31 hasta el versículo 34. Lucas 22, del versículo 31 al versículo 34. Y mientras usted lo busca, yo le voy a decir que este pasaje podemos encontrarlo en los 4 evangelios, lo cual es muy extraño, porque normalmente hay pasajes que están totalmente ligados en los evangelios sinópticos, esto que es Mateo, Marcos y Lucas, pero no están en Juan. Sin embargo, este pasaje específico, esta historia de amor, sí la encontramos también en el evangelio de Juan. Bueno, y vamos a ir a la palabra. Les dije Lucas 22, capítulo 31, y dice de esta manera, en mi versión Reina Valera lo voy a leer. Si usted tiene otra versión, no se preocupe, el mensaje es el mismo, cambian las palabras, pero al fin de cuentas el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Dice de esta manera el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hablando de Simón Pedro. Y el Señor le responde de esta manera, en el versículo 34 dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cierre sus ojos ahí donde está. Amado Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Padre, por la bendición de poder acercarnos los unos a los otros por este medio y por la bendición de tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú abras nuestra mente, que tú abras nuestro corazón, Señor, para que podamos en nuestro corazón, Señor, meter esa palabra como una semilla, Padre Santo, que pueda
encontrar, Señor, en nosotros tierra fértil, donde poder arraigarse, donde poder crecer, Señor, y donde poder dar fruto. Que todo lo que vamos a aprender en esta hora, Señor, sea tu Espíritu Santo guiándonos para que nuestras vidas sean transformadas, para tener un encuentro cada día más real contigo, Señor, y poder hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, mis amados hermanos, esto es una historia de amor. Tal vez en este momento no parece. Usted me puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser una historia de amor cuando vemos que Pedro viene y le dice al Señor que él va a ir con Jesús incluso a la muerte, luego de que el Señor Jesús le ha declarado que él va a ser zarandeado? Y el Señor le dice, no, mijito, no se crea tanto, no se crea tan espiritual, no se crea, si se puede decir, no se crea tan importante. No es que usted va a ir conmigo a la muerte, no, es que usted me va a negar. Es que usted hoy mismo va a decir que usted no me conoce. Usted hoy mismo va a estar en una posición en la cual se va a avergonzar de mí. Es prácticamente lo que el Señor le dice. Pero mis amados hermanos, no podemos obviar lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro en los primeros 2 versículos que leímos. El hecho de que ya Dios sabía, Dios en la forma, en la figura de Jesús, ya sabía, ya tenía claro quién era Pedro. Él lo había escogido hacía prácticamente 3 años atrás. Él lo había ido a sacar de una orilla donde él estaba pescando junto a su hermano. Le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres. Y él ya conocía cuál era el carácter de Pedro, cuáles eran sus debilidades, cuáles eran las situaciones que a él lo hacían flaquear una y otra vez. Y el Señor le dice, el enemigo, Satanás, te ha pedido para que seas zarandeado. Jesús sabía en ese momento, mi amado hermano, que Pedro iba a ser probado, y que no solo iba a ser probado, él sabía que Pedro a la primera instancia iba a fallar. ¿Por qué razón le digo esto? ¿Por qué tal vez hago énfasis en este momento, en este punto? Porque yo no sé qué sea lo que usted está viviendo hoy. Yo no sé qué sea lo que usted está pasando en este momento, que usted está viendo la transmisión, ya sea que usted la esté viendo en vivo o que usted se vaya a conectar más adelante. Lo que sí le puedo decir es que a pesar de las fallas, a pesar de los errores, a pesar de las luchas que nosotros día a día tenemos, a pesar de los intentos, fallidos algunos y otros exitosos, por encontrarnos día a día cara a cara con el Señor, por hacer su voluntad, por hacer su palabra, el Señor sabe cuándo vamos a ser probados y Él sabe cuántas veces vamos a fallar. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce la historia que hay detrás de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, hombres de poder, de cada una de ustedes, mujeres de impacto. Dios conoce la historia que hay detrás. Y no es esto una forma de excusarnos respecto a las cosas que podemos encontrarnos día a día, de los errores del camino. No se trata de decir, bueno, no importa, yo sigo haciendo mi vida como me da la gana, yo sigo pecando, yo sigo teniendo problemas, pero Dios ya me conoce y Él me va a perdonar. No se trata de eso. Se trata de que Él sabe que aún en nuestras luchas, como dice también el versículo base de Hombres de Poder, cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Eso usted lo encuentra en 2 Corintios 12, versículo 10. Cuando nosotros somos débiles, somos fuertes, porque nuestra fortaleza no radica en nosotros. Nuestra fortaleza radica en la fuerza y el poder de Cristo, en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ver en este pasaje algo tremendo que ocurre. No lo hemos leído, pero yo se lo voy a contar. En Lucas, en el capítulo 22, ahí mismo donde estábamos, versículos más adelante, en el versículo 54,
nosotros nos encontramos que después de que el Señor Jesús fue apresado en Getsemaní, los discípulos todos salieron huyendo. Y aquí hay algo importante que yo quiero rescatar en esta hora. Y es que muchas veces nosotros somos quizá muy egoístas, si podemos decirlo así, o muy ceñidos con Pedro. Porque nosotros decimos, bueno, es que Pedro negó a Jesús, es que Pedro se equivocó, es que Pedro, ya Dios sabía que lo iba a negar, pero Pedro siempre con ese carácter tan cambiante, tan impulsivo. Pero mi amado hermano, si usted se pone a preguntarse esto, si usted analiza un poquito este punto, la realidad es que el único que permaneció, y lo vemos en ese pasaje que le acabo de decir desde el versículo 54 de Lucas 22, el único que permaneció cerca del Señor Jesús fue Pedro, que dice que por ahí iba, que lo veía a lo lejos, que ahí estaba viendo a ver qué pasaba. Él permaneció ahí en el pretorio, él estuvo viendo qué era lo que estaba ocurriendo con el juicio, con el castigo del Señor Jesús. Pero los 11 apóstoles, bueno, excepto Judas, que ya había hecho su trastada, ¿verdad? Los otros 10 apóstoles salieron huyendo. Ellos corrieron. Y no solo los otros 10 apóstoles, sino también los otros discípulos de Jesús, porque a veces confundimos el hecho de que Jesús tuvo 12 apóstoles, pero tuvo más discípulos que 12. 12 fueron los escogidos de parte de él, pero todos salieron huyendo. Todos, como dicen por ahí, ¿verdad? Encendieron la luz y las cucarachas cada una agarró para su hueco. El único que permaneció cerca del Señor Jesús fue Pedro. El único que estuvo viéndolo así de reojo. Tal vez no al lado de él, tal vez no estaba él diciendo yo estoy aquí para que también a mí me hagan sentir las heridas, para que también a mí me culpen, para que también a mí me crucifiquen con él. No, pero él estaba ahí cerca. Y Pedro llegó en un momento a sentarse a una fogata donde estuvo compartiendo con algunas personas, y ahí se da el hecho que Jesús le ha declarado en ese versículo 34 de Lucas 22, diciéndole tú me vas a negar. Ahí Pedro empieza a conversar con la gente. Él, mi amado hermano, ya se le notaba, la palabra nos deja ver eso, a él ya se le notaba que él era una persona diferente. Porque cuando usted y yo estamos cerca del Señor Jesús, cuando usted y yo caminamos con el Señor Jesús, no importa el tiempo que usted y yo tengamos de estar en el Evangelio, no importa las veces que nos hayamos equivocado, que hayamos metido la pata, que hayamos incluso mirado atrás, no importa el tiempo, cuando usted y yo caminamos cerca de Jesús, a usted y a mí se nos nota. Hay una forma diferente de hablar, hay una forma diferente de comportarnos, hay una forma diferente de hacer las cosas, y eso se nota. Hay un espíritu superior en nosotros, como declara la palabra que se fue encontrado también en Daniel cuando fue llevado a Babilonia. Dice que había un espíritu superior y que Daniel era 10 veces mejor que todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios estaba en él. Y cuando usted y yo venimos al cristianismo y el Señor nos regala como un sello, como una garantía, el Espíritu Santo es depositado en nosotros, toda la deidad de Dios, ese espíritu es superior al espíritu del mundo, y definitivamente eso se nota, y a Pedro se le notaba, no era la excepción. Pedro se sienta en esa fogata con un montón de personas que estaban allí simplemente para tirarse el show, para ver el espectáculo de lo que iba a ocurrir en ese momento, en ese lugar. Y Pedro está compartiendo con ellos, y de pronto una persona le dice, no, tú eres de ellos. Y él dice, no, yo no soy de ellos, estás equivocada, estás equivocado, usted me confunde. Y siguen en sus cosas, y Pedro sigue hablando, pero la gente del mundo tiene un hablar diferente, mi amado hermano. La gente del mundo tiene conversaciones que no son las conversaciones que los cristianos tenemos o deberíamos tener. Y otra vez se vuelve a dar cuenta las personas que están en esa fogata de que Pedro estaba con él, y le dicen, no, tú sí eres de ellos porque hablas como ellos. Y él dice, no, ya déjense de carajadas.
no me estén molestando, no me estén jodiendo, dice Pedro en buen tico. Yo no soy de esos, ustedes están totalmente locos y equivocados. No me confundan. Y sigue pasando el tiempo y entonces llega un momento, mi amado hermano, en que dice la palabra en el versículo o en el pasaje que es sinóptico a este de Lucas, dice que Pedro, la tercera vez que le dijeron que era de los apóstoles, que era uno de los discípulos de Jesús, ¿sabe qué hizo? Lo dijo así, de esta manera: maldita sea, no soy de ellos. Dice que él maldijo, comenzó a maldecir, comenzó a comportarse como el mundo porque él no quería ser identificado con Cristo. Y aquí vamos a decir una cosa, eso no tiene que ver, no vamos a ponernos a juzgar cuáles fueron las razones. Puede haber sido temor, puede haber sido un momento de debilidad, puede haber sido lo que sea. Tal vez él no quería ser juzgado, tal vez estaba viendo el castigo que le estaban infringiendo al Señor Jesús, tal vez no quería ser apedreado ahí o ser la burla de nadie. Quizá él quería ser parte de ese grupo, sentirse cómodo, sentirse aceptado. El Maestro, el Hijo de Dios, al que el Espíritu Santo le revela: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. En ese momento imagínese el impacto. Tiene 3 años caminando con Jesús. Ahora Jesús está apresado. Ahora Jesús está siendo castigado fuertemente en el pretorio. Está siendo condenado para ir a la cruz. ¿Qué puede estar pasando por el corazón de Pedro? ¿Qué puede estar pasando por su mente? ¿Qué es aquello que puede estar diciendo en ese momento? Yo necesito ver cómo encajo con esto, pero yo no me puedo quedar huérfano. Yo he dejado la pesca, yo he dejado a mi familia, yo he dejado todo lo que tenía para seguir a este hombre que en un momento quizá tiene la duda. Yo pensé que era el Hijo de Dios y ahora lo veo en estas condiciones. ¿Dónde está ese hombre de milagros? ¿Dónde está ese profeta? ¿Dónde está aquel que nos dio palabra? Aquel que levantó a Lázaro de la tumba, aquel que hizo sanar a todos los que estaban enfermos. ¿Dónde está aquel que en algún momento trajo sanidades? Aquel que libertó a los cautivos, aquel que sacó de la angustia al endemoniado gadareno y expulsó a los espíritus. ¿Dónde está ese hombre que se sentó con nosotros a hablarnos en amor? ¿Dónde está aquel que nos enseñó a orar? ¿Dónde está el que nos mostró el reino de Dios? Quizá Pedro está en ese momento diciendo: ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Salvador? Y empieza a maldecir porque no aguanta la presión del mundo, no aguanta la presión de la gente, de aquellos que están a su alrededor. Y dice que en ese momento, después de que él está maldiciendo, el gallo canta, como el Señor Jesús le había dicho. Y las miradas de Pedro y de Jesús, mi amado hermano, dice la palabra, en esta historia preciosa de amor se encuentran. Jesús mira a Pedro. Yo no creo, se lo digo de todo corazón, la Biblia no lo declara así. No hay forma de saber lo que estaba pensando Pedro ni la forma en que Jesús lo miró. Pero yo quiero estar seguro y estoy convencido, porque conozco al Dios de la Biblia, porque conozco al Jesús de la Biblia, porque he transcurrido 31 años, casi 32 años con Él de la mano a pesar de mis equivocaciones. Estoy totalmente convencido que el Señor Jesús lo miró con una mirada de amor, no con una mirada de juicio, no con una mirada de te lo dije, como lo diría el mundo. Te lo dije que me ibas a fallar. Te dije que no ibas a poder con ese pecado. Te dije que no ibas a superar esa adicción. Te dije que no fui yo el que te llamé a servir. Te dije que tú no tienes lo suficiente para poder estar parado en un púlpito, para poder proclamar mi palabra, para poder hablarle a otros. Te dije que no eras capaz de dar testimonio delante de los hombres. No es esa mirada la que Jesús le da a Pedro. Yo estoy seguro de ello. Es una mirada de amor diciendo: hijo amado, mi amado Simón, no te preocupes. Ya yo sabía que esto iba a pasar.
y yo te sigo amando, y por ese amor estoy aquí en este lugar, soportando el castigo de los látigos, soportando el castigo de la vara, soportando el castigo del vituperio, dispuesto a ir hasta la cruz, por amor a ti, por amor a usted, mi amado hermano, por amor a mí, por amor a cada uno de sus hijos. Y Pedro se levanta de ese lugar y empieza a llorar amargamente, de una forma desconsolada, porque sabe que él le ha fallado al Señor. ¿Sabe una cosa? A partir de este momento, después de esta situación tan dura que vemos en este pasaje, o en estos pasajes, en esta historia en general, entrelazada en los 4 evangelios, a partir de este momento uno diría, bueno, llegó un tiempo en que Pedro se arrepiente, es quebrantado, y Pedro va a pedirle perdón a Dios y él se va a levantar. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, no pasó así. No pasó de esa manera. Pedro se vuelve atrás, así como usted lo oye. Pudo haber sido la angustia, pudo haber sido quizá la decepción de haber fallado de esa manera después de caminar con Cristo, con su Dios, con su Señor, con su Salvador por 3 años. Pudo haber sido la vergüenza de eso que lleva en el corazón. No lo sabemos, pero Pedro se vuelve atrás. Él sale llorando amargamente, ya no se vuelve a saber de él. De hecho, del único que se vuelve a saber de los apóstoles es en el momento de la crucifixión, cuando Juan está a los pies de la cruz, viendo cómo su maestro es crucificado. Pedro no estuvo allí. Hay muchas cosas que pueden pasar por nuestra mente cuando nosotros le fallamos a Dios. Muchas. Yo no sé qué cosas puede usted estar pasando el día de hoy, y no me interesa que me las cuente. Usted puede estar lidiando hoy con problemas en su hogar. Usted puede estar lidiando con un pecado que lleva a cuestas, que tal vez por la vergüenza, por el reproche, por la culpa, usted no puede buscar ayuda, o no ha logrado buscar ayuda, o no quiere simplemente contarle a otro lo que está viviendo porque cree que nadie lo va a entender. Usted puede estar lidiando con una adicción. Usted puede estar lidiando con problemas familiares. Puede estar lidiando con problemas en su trabajo, con algún compañero, con algún vecino, con algún familiar que de pronto Satanás los usa para zarandearnos. Satanás los usa para probarnos y no pasamos la prueba y metemos la pata una y otra vez. Decimos cosas que no tenemos que decir, entramos en conversaciones ociosas, malintencionadas, de doble sentido, que no deberíamos entrar. Nos sube a la mente y al corazón pensamientos que inmediatamente la conciencia nos dice, esto no es de Dios. Y muchas veces en medio de esto, la salida que encontramos no es irnos a los pies de la cruz, donde aquel hombre, Dios siendo hombre, fue crucificado para que la sangre de él derramada en esa cruz nos perdonara de todo pecado y fuéramos limpiados. No, muchas veces no buscamos la cruz. Muchas veces no buscamos al Cristo que dio su vida por nosotros, que nos ama y tiene una nueva oportunidad. Muchas veces hacemos lo que Pedro hizo. Nos volvemos atrás. Nos volvemos atrás porque la vergüenza no nos deja, no queremos hablar con nadie. El enemigo aprovecha eso para aislarnos, porque el enemigo siempre ha usado las mismas estrategias. Él ha venido a matar, a robar, a destruir. Él no está preocupado porque a usted le vaya bien, él quiere matarlo, él no quiere herirlo. Escúcheme esto que le voy a decir. Satanás no le importa herirlo a usted, mi amado hermano, a usted, mi amada hermana. Satanás quiere matarte. Satanás quiere destruirte. Y muchas veces aprovecha esos momentos en que nos volvemos atrás por la vergüenza y empezamos a enfriarnos y empezamos a darle cabida a los pensamientos. Primero a los nuestros y luego a los que él empieza a hablarnos a nuestro oído.
tú no sirves, tú no eres cristiano, has estado equivocado toda tu vida, tú crees que Dios te ama, pero ¿cómo va a amar a Dios a un ser tan despreciable como eres? Tú no sirves para el ministerio, tú no sirves para el cristianismo, tú no sirves como hijo de Dios, tú no das testimonio. Mejor fuera que te murieras. ¿Sabe por qué le digo todo esto así de fuerte? Porque ha sido la forma en que Satanás me ha hablado a mí por muchos años. A veces creemos que porque una persona está en el ministerio, que porque una persona tiene un pastorado, una persona tiene un llamado a cualquier ministerio o sirve a cualquier ministerio, esa persona no tiene luchas, pero seguimos siendo personas comunes y corrientes a las cuales el enemigo ataca, a las cuales hay momentos en el que el pasado viene a nosotros a hablarnos al oído, el enemigo se aprovecha de eso, y si no sabemos cómo atender eso, si no entendemos cuáles son las estrategias correctas, si no entendemos ni conocemos el amor de Dios, lo más fácil es volvernos atrás, lo más fácil es dejar de lado el amor de Dios, pero Dios sigue pendiente de nosotros. Y entonces nos encontramos de pronto. Yo quiero que usted vaya conmigo a buscar el libro de Juan, capítulo 21. Vamos a buscar Juan, capítulo 21. Ya le voy a decir qué versículos, porque vamos a ver el resto de esta historia, que ya no aparece en los otros evangelios sinópticos. Aparece más bien en este evangelio de Juan, que es una belleza más, y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 19, no lo vamos a leer, pero vamos a ver algunos versículos claves respecto a esto que yo le estoy a usted hablando. Primero podemos ver que ya Cristo ha resucitado, ya Cristo se ha parecido a sus hermanos, ya Cristo ha hecho presencia en Jerusalén, en medio de muchos testigos, pero en ese momento, mi amado hermano, ¿sabe quién no aparecía todavía? ¿Sabe quién todavía estaba lejos? Ese mismo que usted está pensando, ese hombre del que estamos hablando, Simón Pedro, todavía no aparece en escena. Y entonces, ¿por qué le digo yo a usted que Pedro se volvió atrás? Aquí están los versículos que nos enseñan esto. Dice en el versículo 2 de Juan 21, o vamos a leerlo desde el 1, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ya como le dije, ya el Señor Jesús resucitó, ya la obra fue consumada. Ya Él está en un cuerpo glorificado, dispuesto para cada uno de nosotros. Y dice el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos que no se mencionan ahí. Y dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Aquí es donde yo le digo a usted que Simón Pedro se volvió atrás. ¿Por qué razón? Porque hacía 3 años atrás aproximadamente, cuando el Señor Jesús lo encontró con su hermano Andrés, que vino y le dijo: deja tus redes, deja tus barcas, deja todo lo que estás haciendo, yo te voy a hacer pescador de hombres. El Señor Jesús lo reclutó, si se puede decir así. El Señor Jesús lo llamó a sus filas. El Señor Jesús estaba dispuesto a hacer de ese hombre un hombre diferente, a prepararlo para la obra del ministerio, mi amado hermano. Y es que cuando nosotros somos llamados por Dios, nosotros vamos a ser preparados de la manera menos impensable. Dios nos mete en la universidad de la enseñanza, sea lo que sea que usted va a hacer en su vida cristiana, sea cual sea el ministerio al cual usted ha sido llamado, no necesariamente un ministerio de púlpito, no necesariamente un ministerio de la palabra. Hay muchas formas en que Dios nos llama a servirle, a ministrar su evangelio, y sea lo que sea que Dios ha dispuesto para su vida, Dios lo va a preparar. Lo hizo con Abraham, lo hizo con José, lo hizo con Moisés,
lo hizo con cada hombre y mujer que Él escogió y que vemos a lo largo de las Escrituras. Hombres y mujeres imperfectos como usted y yo, llenos de errores, llenos de pecado, pero con una condición única. Cada uno de ellos, como usted y yo, hemos creído en fe que por la gracia, por la obra del Señor Jesucristo, alcanzaremos la santidad y alcanzaremos la salvación. Y estos hombres, después de que Dios los ha escogido, como leímos ahorita en el capítulo 21 de Juan, se vuelven atrás. Ellos ya dicen, aquí no hay nada, ya el Señor Jesús fue crucificado, no pasó ninguna de las cosas que estábamos esperando, porque el pueblo de Israel estaba esperando un rey como era David, que se levantara del trono de David como lo hizo, pero que viniera en armas, a liberarlos del imperio romano, a restablecer a Jerusalén, a Israel como una nación, a ser nuevamente poderosos, pero Dios tenía otro plan. Él venía a liberarlos espiritualmente, venía a liberarnos emocionalmente, venía a liberarnos de nuestras prisiones, de nuestras cadenas de pecado, para que aunque nosotros estuviéramos presos físicamente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros pudiéramos vivir en libertad. Y ellos se preguntan probablemente, bueno, aquí no pasó nada, ya lo crucificaron, ya vimos cómo José de Arimatea prestó ese sepulcro que nadie nunca había usado, cómo lo bajaron de la cruz, cómo su madre María, cómo Juan lo llevaron al sepulcro, ahí lo dejaron, pusieron la piedra, pusieron soldados y aquí no pasó nada y ya nosotros somos huérfanos otra vez. Ya no tenemos un padre, ya no tenemos un maestro, ya no tenemos un Dios con nosotros. Ya no tenemos al yo soy. Y se vuelven atrás. Pedro vuelve a pescar, vuelve a tomar las redes. De aquel lugar de donde Dios lo sacó, él vuelve otra vez a ese lugar. Muchos de nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida pensamos, sube a nuestra mente, a nuestro corazón, o lo ejecutamos, el volver atrás. Aquel lugar de donde Dios nos sacó. Lugares donde hemos estado prisioneros, donde tal vez los placeres del pecado nos llenan en algún momento, pero no dejan de ser momentáneos, como se nos muestra en la parábola del hijo pródigo. Empezamos a gastarnos todos los bienes que Dios nos ha dado, espirituales, en cosas del mundo, en pecado, y en algún momento nos vemos otra vez comiendo las algarrobas de los cerdos, oliendo a cerdo, oliendo a prostitución, oliendo a adulterio, hablando espiritualmente, oliendo a todo menos al reino de Dios, oliendo a todo menos a palabra de Dios, oliendo a todo menos al Señor Jesucristo, menos al Espíritu Santo. Nos pasa muchas veces en nuestra vida. El hombre caído, esa herencia que tenemos desde Adán, pecaminosa, sigue manifestándose una y otra vez. Eso nos lo reitera la palabra de Dios en el capítulo 7 de Romanos, cuando dice que hay una ley en nuestra carne, que queriendo hacer lo que nosotros debemos hacer, no lo hacemos, porque esta carne, esta carcasa asquerosa, maldita, perdone las palabras que uso, este pellejo en el que está contenido el espíritu que se ha encontrado con Dios, sigue haciendo lo que le da la gana, y a veces queremos servir a Dios con nuestra mente y nuestro corazón, pero con nuestro cuerpo seguimos sirviendo a Satanás para sus obras y nos sentimos como perros inmundos que no queremos ni siquiera voltear el rostro para ver al Señor Jesús y nos volvemos atrás. Nos pasa a todos. A veces no nos vamos de la congregación, pero en nuestro espíritu, en nuestra mente, ya no estamos ahí. Nos congregamos por costumbre, hablamos con los hermanos por costumbre, mentimos diciendo que leímos la palabra de Dios, mentimos diciendo que oramos, cuando tal vez no tuvimos ni 30 segundos para agradecer a Dios por el día que nos ha dado. Y queremos estar ahí, pero somos, por decirlo de alguna manera, como zombies, muertos vivientes, muertos en nuestra propia inmundicia, en nuestra muerte espiritual, pero ahí estamos caminando entre el pueblo de Dios. Pero sabe una cosa, le voy a decir algo importante. A pesar de todo ello, Dios no nos ha desechado. Y aquí vamos a ver una cosa preciosa que ocurre. Yo se la voy a contar, no la vamos a leer. Yo se la voy a contar. Estando
en medio de ese mar de Tiberias, que realmente era un lago, estando ahí pescando, de pronto el Señor Jesús, mi amado hermano, Él viene en la búsqueda de Pedro. También, por supuesto, de sus otros discípulos, de sus otros apóstoles, pero a Pedro específicamente porque Él sabe lo que pasa por el corazón de Pedro. Y dice que empieza a preparar una fogata. ¿Se recuerda lo que hablamos ahorita? Pedro estuvo sentado en una fogata horas atrás, días atrás, conversando cosas que no debía, hablando cosas que no tenía que hablar, por su mente pasando miles de situaciones, de recuerdos, maldiciendo el nombre de su Dios, de su Señor. Y el Señor Jesús empieza a preparar una fogata porque le va a dar de comer. Y dice la palabra, nos enseña que cuando ellos ven a lo lejos aquella figura, Juan viene y dice, ahí está alguien esperándonos en la orilla. Hay alguien que está ahí, no logro reconocer quién es, déjeme ver bien. Dice que Pedro lo siente en su corazón y dice, es el Señor. Es Jesús nuevamente y se pone sus ropas, se tira al mar con ese ímpetu que siempre tuvo, con ese impulso que guía su corazón por el cual el Señor Jesús lo escogió, se tira al mar, empieza a nadar, va ahí en las aguas y él se encuentra nuevamente con ese Señor, lo saluda. Yo me imagino que se dan un abrazo precioso, yo me imagino que probablemente la mirada de Pedro todavía no se levanta, yo creo que, bueno, no lo sé, yo creo que Pedro no tiene en ese momento esa fortaleza de ver a Cristo a los ojos, de decirle, Señor, perdóname. No dice absolutamente nada, pero él sabe que su Señor ha venido por él y se sientan ahí. El Señor Jesús empieza a cocinarle, empieza a preparar pescados para darle de comer nuevamente. Y allí en esa fogata, en una fogata igual, en la que Pedro lo ha negado 3 días atrás, en la que Pedro maldijo el nombre del Señor, en la que Pedro dijo, yo no soy de ellos, en una fogata igual, donde probablemente Pedro está pensando en todas las estupideces que ha hecho en su vida, en cuántas veces lo ha negado al Señor, en cuántas cosas tiene, en su culpa y su vergüenza. El Señor Jesús le lanza una pregunta que cuando se la lanza a usted, cuando me la lanza a mí, porque lo ha hecho también conmigo, probablemente nuestro corazón en nuestro interior desfallece y comenzamos en un llanto interior de arrepentimiento y el Señor Jesús le dice, Simón Pedro, tú me amas. Usted se puede imaginar esa escena, mi amado hermano. Usted se puede imaginar en medio de toda aquella culpabilidad, en medio de aquel dolor, de la vergüenza, de saber que yo me volví atrás, de saber que todo lo que me había enseñado quedó en el olvido, de saber que hubo un momento cuando el Espíritu de Dios me dijo, este es el Hijo de Dios, que yo lo vi transfigurarse, que yo lo vi a Él en toda su gloria, que yo pedí que hiciéramos una enramada porque en mi estupidez, en mi impulsividad, yo no pensaba en esas cosas, que en algún momento me dijo el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás, porque no tienes tus ojos puestos en las cosas de Dios. El Señor Jesús nos dice, ¿me amas? ¿Me amas, hombre de poder? ¿Me amas, Francisco? ¿Me amas, Mauricio? ¿Me amas, Kenneth? ¿Me amas, José? ¿Me amas, Marlon? ¿Me amas, Sarita? ¿Me amas, Krista? ¿Katia? ¿Me amas? ¿Me amas? Cualquiera que sea tu nombre. Y probablemente sin poner el rostro delante, sin cruzarse la mirada, Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Y el Señor le contesta de una manera preciosa, apacienta a mis ovejas. Una segunda vez Jesús le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y
Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Él lo está diciendo de su corazón. Porque mi amado hermano, cuando usted y yo fallamos, aunque mucha gente a veces toma con ligereza estos momentos, cuando usted y yo fallamos, Dios sabe que lo amamos. Dios sabe con aquellas cosas que luchamos. Dios sabe aquellas cosas que procuramos dejar y no lo hemos logrado. Dios sabe cuáles son nuestras cárceles espirituales, emocionales y mentales. Dios sabe cuáles son las cadenas de las cuales no hemos podido soltarnos aún. Dios sabe cuál es el yugo que llevamos sobre nuestros hombros. Él lo sabe todo de usted y de mí. Él sabe el pasado que hemos tenido, las luchas que día a día nosotros vamos experimentando. Él las conoce totalmente. Y Pedro le dice, Señor, yo te amo. Se lo dice de corazón y el Señor Jesús le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. Y por una tercera vez, mientras están en esa fogata, comiéndose ese pescado que el Señor les ha preparado, todos allí, porque allí está ya el resto de los discípulos viendo esta escena, sin entender quizá lo que pasó, porque no creo que Pedro haya contado que él se dio el lujo de negar al Señor. No creo que lo haya hecho. Quizá ellos saben que ya lo hizo, quizá ellos saben que él cayó, quizá ellos saben que él se equivocó, pero nadie habla de ello probablemente. Y el Señor Jesús le dice una tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la palabra en el versículo 17 de este capítulo 21 del libro de Juan, dice que Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, versículo 17, le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció de que le dijera una tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Yo veo esto, alguna vez lo escuché por ahí, y lo creo firmemente, mi amado hermano. Yo veo esta escena como una fogata de la reivindicación. El Señor Jesús prepara un ambiente en parte similar a aquel ambiente en el que Pedro en un momento le negó, en el que Pedro maldijo su nombre, pero ahora le prepara esto para restaurarlo. Y así como el Señor sabe que Pedro le ha negado 3 veces, el Señor de alguna forma, yo no le puedo decir a usted que esto que le estoy diciendo es teológicamente correcto, pero de alguna forma el Señor lo reivindica de esas negaciones, sabiendo que Pedro necesitaba decir, necesitaba expresarlo, que él ama al Señor Jesús. No porque el Señor no sepa que lo ama, sino porque Pedro necesita estar claro realmente lo que hay en su corazón. Pedro necesita quitarse la culpabilidad de sus hombros, de su mente, de su alma. Él necesita sacar aquella equivocación. Él necesita entender que a pesar de que él ama a Dios, es una persona imperfecta y necesita declararlo, así como usted y yo necesitamos en esta hora declararlo. En las veces que nos equivocamos, Señor, yo te amo. Yo lo sigo intentando, yo sigo tratando día a día, en medio de mis situaciones, en medio de mis problemas, sigo intentándolo. Sabes que te amo, pero sigo fallándote una y otra vez porque soy imperfecto. Qué precioso es ver cómo Dios en su amor prepara las cosas para nosotros. Y además otra cosa que tenemos que rescatar de todo esto, cuando el Señor le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿sabe qué le está diciendo el Señor?
Yo a usted lo preparé durante 3 años. Yo a usted lo llamé para que me siguiera. Yo a usted le enseñé cómo son las cosas. Yo te he investido de poder. Yo te llené del Espíritu Santo. Yo te di las herramientas, las estrategias para que usted hiciera la obra, la que yo lo he preparado, para que usted se levante como un apóstol, para que usted más adelante, luego allá como lo vemos en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, usted dé un primer discurso, usted hable con denuedo la palabra que yo le he enseñado, usted le diga a los hombres, les dé testimonio de mí y los hombres se conviertan y sean llenos del Espíritu Santo. Yo a usted lo he preparado todo este tiempo, el tiempo desde el cual te llamé para que seas mi hijo. Vaya y haga lo que yo lo mandé a hacer. Deje de lamentarse en el pasado, deje de lamentarse en los pecados, deje de lamentarse en los errores, deje de permitirle al enemigo que siga hablándole al oído, diciéndole que no puede, diciéndole que es un inútil, diciéndole que usted no sirve, diciéndole que es un desechado, diciéndole que usted se equivocó, y empiece a creer en aquel Dios que lo ha llamado, que lo ha levantado para decirle: vaya a hacer la obra a la cual yo lo he preparado hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, hace un mes, hace unos días. Yo te estoy preparando para que vayas a hacer lo que tienes que hacer. No importa cuántas veces caes, el Señor tiene sus brazos de amor abiertos. El Señor tiene una fogata donde va a reivindicarnos las veces que lo negamos. El Señor nos conoce. El Señor sabe cuáles son las heridas que tenemos dentro, sabe cuáles son nuestras luchas, pero aún así nos ha escogido, porque no se trata de usted y de mí, mi amado hermano. No se trata de su conocimiento ni del que yo tengo dentro, no se trata de sus capacidades ni de las mías. Se trata del poder de Dios, del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos levanta día a día, que nos hace continuar, que nos hace llevar la palabra de Dios para gloria de su nombre, para que otros se encuentren igual que usted y que yo, para que otros vean la luz, para que otros puedan llegar a la salvación. De eso se trata. Para eso Dios nos ha escogido, para vivir una vida para Él, indistintamente de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones y de nuestra humanidad. Pedro, mi amado hermano, no dejó de ser el hombre impulsivo que era. Pedro no dejó de ser el hombre estilo, perdone como se lo voy a decir, estilo Chavo del Ocho, que todo se le chispoteaba, que decía lo que no tenía que decir, que hacía las cosas como no tenía que hacerlas, que era impulsivo. Pedro siguió con el mismo carácter, siendo el mismo hombre sujeto a pasiones, un hombre tosco quizás, inmaduro en muchos aspectos de su vida, no solo espirituales, sino emocionales, apasionado en otros aspectos, que amaba a Dios, que era impulsivo, que era errático. Pedro siguió siendo igual. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la Biblia lo declara. Usted ve el libro de los Hechos y usted se encuentra a Pedro metiendo las patas una y otra vez. Lo encuentra peleándose con Pablo por el tema de los judaizantes, lo encuentra teniendo discusiones con otros, lo encuentra haciendo cosas que no tenía que haber hecho. Pero en ese momento, después de ese encuentro en las orillas del mar de Tiberias, con el Señor Jesús nuevamente para decirle: yo te amo, después de ese encuentro, mi amado hermano, Pedro sabe que a pesar de estar equivocado, que a pesar de tantos errores, que a pesar de tantas metidas de pata, el Señor lo sigue amando, el Señor lo llamó, el Señor lo levantó con un propósito y ahora sí está dispuesto a morir por la obra. No importa que se pierda él con tal de ganar el mundo, y eso es lo que nos deja esta historia de amor. No importa cuántas veces usted y yo lo intentamos. No importa cuántas veces usted y yo tenemos que venir por nuestra testarudez a decir: Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, ayúdame a que mi corazón sea emblanquecido a través de la sangre de Cristo.
de tal forma que yo lo pueda ver tan blanco como la nieve. Perdóname por mis pecados. No quites de mí el gozo de tu salvación, como declara el Salmo 51, que escribe el rey David después de que ha pecado con Betsabé. Señor, perdóname por mi pecado. No importa cuántas veces tengamos que ir, siempre debemos tener cuentas cortas con Dios. Siempre tenemos una oportunidad cada mañana. Mientras usted y yo abramos los ojos, Dios nos está diciendo: tengo aún un propósito contigo. No importa cuántas veces nosotros podamos errar en el camino, lo importante es seguirlo intentando. Lo importante es saber que el Señor está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo importante es que Él nos conoce. Él sabe cuántas veces, mientras vivamos en esta carcasa de carne corruptible, vamos a fallarle. Él sabe que un día nos vamos a encontrar cara a cara. Él sabe que un día vamos a decirle: Señor, lo intenté con todas mis fuerzas. Espero haber logrado aunque sea algo. Espero haber por lo menos hecho algo. Pero Dios sabe para qué nos ha llamado. Él es quien te ha llamado. Él es quien te ha hecho su hijo. No son tus obras, no son tus intentos, no son tus esfuerzos. Es la mano poderosa del Señor. Es la obra perfecta de Cristo que la hizo por usted y por mí. Y mientras nosotros sigamos pegados a Él, ya sea pronto o sea de una forma lenta, ya sea poco o sea mucho, cada uno de nosotros va a dar el fruto que tiene que dar. Y entre más nos sometemos, entre más buscamos la santificación, entre más nos metemos en su palabra, entre más tratamos de encontrarnos con Él, de conocerlo a Él, más vemos cómo Dios va obrando y actuando en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, la carta Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 8, y ante todo, dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Usted se imagina a ese Pedro ya en los últimos momentos de su vida, ya un hombre maduro, muy maduro, entender lo que significa la frase: el amor cubrirá multitud de pecados. Él sabe, él supo cuando escribió eso, de qué amor se estaba refiriendo, de cuál amor él estaba hablando, cuál es ese amor que cubre esa multitud de pecados. Pedro lo sabía cuando escribió eso. La pregunta, mi amado hermano, en esta noche es: ¿tú sabes cuál es ese amor? ¿Tú entiendes cuál es ese amor que cubre multitud de pecados? ¿Tú entiendes que ese amor está por encima de cualquier pecado que usted y yo cometamos? ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? Si no lo conoces, te voy a decir: ese amor tiene nombre y se llama Jesucristo. Yo no sé, ya para cerrar, cuál sea la situación que estás atravesando en esta noche. Yo no sé cuáles son tus luchas, tus pecados, tus pedos mentales, como se dice por ahí de una manera tal vez muy grotesca. Pero el amor de Dios cubre cualquier situación. Cuando nos acercamos a Él, cuando vamos a los pies del trono de la gracia del Cristo resucitado, cuando vemos la obra perfecta de la cruz que fue consumada por amor a nosotros, cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero y le decimos: Señor, perdóname porque he pecado nuevamente. No importa cuántas veces usted lo ha tenido que hacer. Si usted necesita hacerlo en esta noche, hágalo. Si usted necesita acercarse en esta noche otra vez a Cristo, hágalo. Si usted incluso es parte de la iglesia y ha estado congregándose, pero siente que su relación con Dios está totalmente extraviada, hágalo. Yo le invito ahí donde usted está, para cerrar esta noche, que usted cierre sus ojos
y vamos a orar. Vamos a acercarnos a ese trono. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por lo que el Espíritu Santo ha hablado a nosotros en este tiempo, Señor. Padre, te queremos pedir perdón por nuestras fallas, por nuestro pecado, Señor. No queremos llamarle al pecado de una manera diferente. Te pedimos perdón por todos aquellos pecados que hemos cometido hasta hoy, aquellos de los cuales no nos hemos arrepentido, Señor. Te pedimos que a través de la sangre de Cristo tú nos cubras y nos limpies, que quites de nosotros toda nuestra maldad y que nos ayudes a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, Señor. Que tú quites de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, toda culpabilidad, toda angustia. Que a través de tu Espíritu Santo los yugos que tenemos encima se pudran, Señor, en esta hora. Que toda cadena sea cortada, Señor. Que toda prisión, Señor, sea abierta para que podamos salir y vivir en libertad. Pero sobre todo, danos, Señor, la entereza, la fortaleza para seguir caminando de tu mano a pesar de nosotros mismos. Gracias por tu amor. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. No somos dignos de ser llamados tus hijos, pero a ti te plació hacernos tus hijos a través de la cruz, Padre. Te amamos. Dígaselo ahí donde usted se encuentra. Dígale, Señor, te amo. Señor, tú sabes que te amo con todo el corazón. Tú sabes que te necesito. Tú sabes que sin ti yo no puedo vivir. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Dígaselo, amado hermano. Póngase a cuentas con Dios en este momento. Padre, toma en consideración, Señor, la obra de Cristo. No tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Y nos hemos acercado a ti, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, sabiendo que eres un Padre de amor que cuida a cada uno de sus hijos. Y queremos, Señor, volver a casa o vivir en casa como tenemos que vivir, como hijos dignos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén.